Halo Renacido 106, aquí el líder azul para Overwatch. Hemos ingresado a la base Covenant y ahora estamos buscando al almirante imperial, informó el jefe maestro John, 117. Supervisión aquí, líder azul, sonó la voz de Axel en el comunicador. Los sensores orbitales indican la probable posición del almirante en lo profundo de la cámara central, custodiada por fuerzas de élite Sangheili. Debería aparecer ahora en Sud. Tenga cuidado. En Sud, un minimapa del diseño estructural de la base que se reveló a partir de sus escaneos iniciales mostraba a cada escuadrón del equipo azul que estaba dentro de la base, la ubicación donde se encontraba el almirante imperial. John, que había recibido la advertencia, hizo una señal al equipo para que se detuviera cuando se acercaron a una gran puerta blindada. Con un rápido gesto de la cabeza hacia Linda, le indicó que tomara posición. Ella desapareció en la oscuridad. Sus movimientos apenas eran perceptibles incluso para la visión mejorada de John. Unos momentos después, la voz de Linda llegó a través del comunicador. Hay 2 guardias apostados afuera. Tengo un tiro claro. Sácalos, ordenó John en voz baja. Se oyeron un par de disparos apagados, seguidos del ruido de cuerpos que caían al suelo. John hizo un gesto para que el equipo avanzara, mientras se preparaban para abrir la puerta blindada. El equipo se reunió alrededor de la puerta blindada, listo para lo que fuera que hubiera al otro lado. Fred se acercó a los controles y comenzó a ingresar una secuencia de comandos para evitar los mecanismos de bloqueo. Unos momentos después, la puerta empezó a abrirse y dejó al descubierto una enorme cámara poco iluminada. La sala estaba llena de conversaciones de los Covenant, lo que les advertía de la presencia de más enemigos en el interior. Avanza lentamente, ordenó John. Mientras entraban en silencio a la cámara, pudieron ver grupos de fanáticos Sangheili dispersos por todas partes. Su armadura única había ayudado a los Spartans a identificarlos. John hizo un gesto para que el equipo se dividiera, cada espartano se movió a un lugar estratégico para tener un buen disparo a los fanáticos. Kelly y Fred tomaron el flanco izquierdo y eliminaron en silencio a un par de fanáticos con ataques cuerpo a cuerpo sincronizados que mataron a sus objetivos antes de que pudieran dar la alarma. Linda se colocó en una plataforma elevada, con su rifle de francotirador apuntando a un trío de guardias que patrullaban y caminaban bajo su posición privilegiada. Con 3 disparos rápidos, los eliminó y sus cuerpos cayeron al suelo. Sin embargo, otro grupo de fanáticos había entrado en la cámara desde otra habitación y vio a sus camaradas caídos. Y no estaban solos. De repente, una figura más grande y formidable emergió de las sombras de la cámara. Era Shitan Haruatin-Re, flanqueado por su guardia personal. El almirante imperial era una figura imponente incluso entre los Sangheili, mucho más alto y ancho que sus guardias de élite. Su armadura ornamentada brillaba con un brillo amenazador en la penumbra y sus ojos ardían con un fervor intenso que decía mucho de su dedicación a su causa. «Ataquen», ordenó John antes de que los fanáticos pudieran reaccionar. Inmediatamente, el equipo azul abrió fuego contra los fanáticos del Covenant. Los fanáticos que tenían espadas de energía habían cargado para un combate cuerpo a cuerpo. Frederick, junto con otros 3 Spartans, sacaron sus propias espadas de energía para contrarrestar a los fanáticos que se acercaban. Mientras tanto, John, Samuel y William se concentraron en Shitan Haruatin-Re, que ya los estaba atacando junto con otros 4 fanáticos. John se enfrentó a Shitan Haruatin-Re mientras Samuel y William se separaron para enfrentarse a los fanáticos que no representaban ninguna amenaza para ellos. Cuando John estaba cara a cara con Shitan Haruatin-Re, los dos tenían casi la misma altura, mientras que John era un poco más bajo que el almirante imperial. Mientras ambos comenzaban a intercambiar golpes, el almirante imperial mostró sus habilidades como guerrero veterano, sus movimientos eran fluidos y llenos de intención. Cada golpe de su espada de energía sería una sentencia de muerte para un soldado normal, pero John no era un soldado normal, era un espartano, mejorado con las mayores mejoras que su cuerpo podía soportar, llevándolo a otro nivel en lo que respecta a la guerra. Agarrando su propia espada de energía de su espalda, bloqueó el ataque entrante del almirante imperial, quien estaba sorprendido por el arma que el demonio frente a él estaba usando. «Parece que ustedes, los humanos, no son tan débiles e insignificantes como pensaba», dijo Shitan Haruatin-Re mientras daba un paso atrás. John no respondió a su declaración, ya que no era muy hablador cuando se trataba de pelear, es mejor terminar con esto de una vez que perder el tiempo intercambiando palabras. John cargó hacia adelante con su espada en alto. Shitan Haruatin-Re paró el ataque y el choque de sus espadas de energía resonó en la cámara.
Cada golpe estaba cargado con el peso de sus respectivas convicciones, la lealtad del almirante a su propia causa de reunificar el Covenant y la determinación inquebrantable de Jon de proteger a la humanidad y completar su misión. El duelo se intensificó, una danza de movimientos calculados y reacciones ultra rápidas. Los reflejos de Jon le permitieron igualar a Shitan Haruatin-Re golpe a golpe, sus espadas de energía chispeando mientras chocaban una y otra vez. Los años de experiencia en combate del almirante eran evidentes, pero la velocidad y la fuerza mejoradas de Jon mantuvieron el equilibrio. Pero esto no impidió que Shitan Haruatin-Re le diera un puñetazo en el casco a Jon, lo que provocó que apareciera una pequeña grieta en su visor. Mientras tanto, Samuel y Williams se enfrentaron a los fanáticos. Sus espadas de energía cortaban el aire, cada golpe era un testimonio de su entrenamiento y mejoras. Los fanáticos lucharon con honor y habilidad, pero fueron superados por las tácticas superiores y las habilidades físicas de los espartanos. Los golpes de Samuel fueron precisos y rápidos, mientras que Williams utilizó su agilidad para superar a sus oponentes, atacando cada vez que los pillaba fuera de posición. En estas circunstancias, los fanáticos no duraron mucho. De vuelta en el centro de la cámara, Jon y Shitan Haruatin-Re siguieron luchando mientras los movimientos del almirante imperial se volvían más agresivos, sus ataques apuntaban a abrumar las defensas de Jon. Pero Jon permaneció concentrado, su mente clara y sus movimientos precisos. Finalmente, había logrado asestar otro golpe en el costado de Jon con su espada de energía. Pero lo que esperaba que sucediera no sucedió ya que su espada de energía fue detenida por el escudo de energía de Jon, impidiendo que penetrara su armadura. Esto fue gracias al nuevo escudo de energía tipo Iz que actualmente solo lo usaban los Spartans, ya que aún estaba en etapas experimentales. En resumen, era un contraataque a la espada de energía del Covenant que impedía que penetrara la armadura de los Spartans para que las emboscadas y asesinatos realizados contra los Spartans no tuvieran éxito. El escudo podría verse superado si el Spartan ya no puede moverse. El funcionamiento es el siguiente. El escudo evitaría que la espada de energía penetrara la armadura sin importar cuán fuerte se blandiera la espada de energía, pero si la espada de energía se concentra en un solo punto de la armadura durante un tiempo prolongado, los escudos se verán superados y ya no podrán evitar que la espada de energía atraviese la armadura. Sorprendido por este giro de los acontecimientos, el almirante imperial quedó atónito por un momento, al ver que su arma no penetró la armadura de Jon. Aprovechando esta oportunidad, Jon le dio una patada en el costado, enviándolo a volar contra la pared cercana. Shitan Haruatin-Re se recuperó rápidamente y estaba en proceso de ponerse de pie mientras Jon ya estaba en distancia de ataque y le dio al almirante imperial un uppercut que hizo que su cuerpo se levantara del suelo por unos segundos antes de caer al suelo tosiendo sangre. Shitan Haruatin-Re gritó con incredulidad. Imposible. Yo, derrotado por un simple humano. No lo permitiré. Luchó por ponerse de pie, pero Jon le dio otro golpe que lo derribó al suelo. Esta pelea ha terminado, almirante imperial. Has perdido y pronto tus fuerzas en el planeta sufrirán el mismo destino, dijo Jon mientras el resto del equipo azul se acercaba y aseguraba al almirante imperial. Los demás fanáticos yacían muertos alrededor de la cámara, ya que su lucha duró mucho menos tiempo que la de Jon. En el resto de las instalaciones, los otros equipos espartanos habían logrado capturar a los capitanes de flota, que se encontraban en un lugar distinto al del almirante imperial. Cuando el equipo azul abandonó la base Covenant con el almirante imperial atado, se escucharon vítores entre las filas mientras Jon escoltaba al almirante imperial hasta un transporte. Una vez en el transporte, Shitan Haruatin-Re fue transportado a la nave de Axel para una reunión cara a cara con el almirante imperial. Mientras tanto, en algún lugar de la región inexplorada del espacio, Catherine estaba a bordo de su nave de investigación dentro de la flota de exploración de la UNSC. Acababan de encontrarse con un mundo escudo que parecía estar completamente cubierto por una capa exterior. A medida que la flota se acercaba para investigar, una parte de la capa exterior del planeta se abrió y arrastró a la flota hacia el interior. El capitán James G. Cutter estaba en su nave insignia cuando las alarmas comenzaron a sonar. «Cortana, ¿qué sucede?», respondió Cortana. «Estamos siendo atraídos hacia la atmósfera del planeta, capitán. Desafiar la atracción gravitatoria es imposible en este momento». El capitán Cutter apretó los dientes. Lo último que necesitaba era que algo así sucediera. «Cortana envía una señal de socorro», dijo el capitán Cutter mientras presionaba un botón en su silla de mando. «Prepárense para el impacto», gritó, su voz sonando por el sistema de megafonía de la nave.
Cuando la flota se vio obligada a entrar, se encontró en un vasto paisaje artificial. Enormes torres de metal y piedra se alzaban desde la superficie y se extendían hasta la cima del mundo escudo. A bordo de la nave de investigación de Catherine, sus ojos se abrieron ante la vista que tenía ante sí. Esto es arquitectura Forerunner, murmuró. Cortana, ¿esto es lo que creo que es? Preguntó Catherine. Sí, doctora Halsey, mis escáneres muestran que este lugar es idéntico a la información que tenemos sobre el mundo escudo Forerunner Requiem, respondió Cortana. Este es un gran descubrimiento, dijo Catherine mientras se olvidaba de cómo entraron al planeta y en su lugar optó por ir a investigar la superficie del planeta. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida. El Urdidacta, que estaba encarcelado y en estado de hibernación, todavía tenía el control parcial de los sistemas de Requiem. Había utilizado la llegada de aquellos que sabía que eran humanos para provocar su despertar. Primero comenzó a bloquear la IA humana para que no pudiera detectar algunas de las cosas que iba a hacer, mientras también manipulaba la señal de la flota de exploración para que los llevara al núcleo de Requiem y lo liberara. Señor, el almirante imperial acaba de llegar y lo he colocado en una sala de espera donde estará esperando su llegada, informó el teniente comandante Taylor. Era el segundo al mando de la nave insignia de Axel y supervisaba todo lo que sucedía dentro de la nave. Bien, respondió Axel mientras se levantaba de su silla de mando y caminaba hacia el ascensor. Una vez dentro, los dos se dirigieron a la sección de espera de la base. Mientras el ascensor se movía entre los pisos de la nave, Axel y Taylor conversaban sobre sus vidas personales. Taylor, ¿cómo está tu esposa? Preguntó Axel. Ella está bien, acaba de tener a nuestro segundo hijo el mes antes de que partiéramos, así que ahora soy un orgulloso padre de 2 hijos, dijo Taylor mientras una gran sonrisa aparecía en su rostro, estaba muy feliz con su vida actual y estaba contento de que le dieran esta oportunidad. ¿Y tú, Axel? Además de Miranda, por supuesto, ¿cómo están los gemelos? Preguntó Taylor. Cuando estaban solos, usaba el nombre de Axel en lugar de decir señor, ya que los dos llevan casi 30 años juntos. Son una pareja increíble, imbatibles cuando trabajan en equipo. Siempre tramando algo, comentó Axel. La sonrisa de Taylor se hizo más grande mientras los dos seguían compartiendo historias de sus vidas personales. Mientras Axel y Taylor se acercaban a la sección de espera de la nave insignia, su conversación volvió a centrarse en sus tareas y en la próxima reunión con el almirante imperial capturado. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, revelando un pasillo lleno de algunos miembros de la tripulación de la nave. Señor, empezó Taylor mientras caminaban por el pasillo, ¿qué cree que tendrá que decir el almirante? ¿Qué nivel de cooperación espera que tenga? Axel consideró la pregunta de Taylor mientras recorrían los pasillos que conducían a la sala de espera. Es difícil decirlo, Taylor. El almirante imperial es ferozmente leal a su causa. Capturarlo con vida es un factor influyente de gran importancia para lograr que más miembros del Covenant se unan a nuestro bando. También podría usarse como ejemplo para demostrar que incluso los líderes del Covenant más poderosos no pueden resistirse a nosotros. Taylor asintió pensativamente mientras otra pregunta le venía a la cabeza. ¿Crees que intentarán rescatarlo? No tienen los medios para intentar un rescate, así que no deberíamos tener que preocuparnos por eso, y si lo hacen, tendrán que atravesar cientos de barcos antes de poder rescatarlo, afirmó Axel. Unos momentos después, llegaron a la puerta de la sala de espera, que se abrió automáticamente cuando se acercaron. Dentro, el almirante imperial se erguía alto e imponente, sus mandíbulas se movían nerviosamente mientras miraba a Axel y Taylor con una mezcla de desafío y resignación. N/A. Mandíbulas es como se llama la boca Sangheili para aquellos que no lo sabían. Almirante imperial Shitan Harbatin Re, saludó a Axel al entrar en la habitación. Es un placer conocer finalmente a alguien como usted, que tiene una reputación tan completa. Espero que lo hayan tratado bien desde que llegó aquí. El almirante dudó por un momento y luego respondió. También como se puede esperar, humano. Axel se acercó a él lentamente, este conflicto entre el Covenant y los humanos debe detenerse, estoy seguro de que viste la evidencia de que somos los herederos del Imperio Forerunner a quienes consideras dioses, ¿verdad? Casi todos dentro del pacto han visto la evidencia, aunque no muchos lo creen, respondió Shitan Harbatin Re. Incluyéndote a ti, ¿no? Cuestionó Axel. Como respuesta solo obtuvo silencio, lo que respondió a su pregunta. Iré directo al grano. Liberaré a todo el Covenant y les mostraré el camino correcto que no los desorientará como lo hicieron los jerarcas.
No seguiremos el camino del exterminio, ya que eso nos pondría al mismo nivel que los jerarcas. En lugar de eso crearé un gobierno unido que representará a todas las razas de la galaxia, traerá la paz y unificará la galaxia como un imperio masivo. Con su ayuda, podría terminar la guerra rápidamente, explicó Axel. El hecho de que el almirante imperial estuviera de acuerdo o no tuvo un gran impacto en nada, ya que las otras 4 flotas estaban haciendo grandes progresos en otras áreas del espacio Covenant. Y a diferencia de la línea temporal normal de Halo, la verdad sobre el exterminio de los humanos ya era conocida por el Covenant, lo que facilitaría la influencia sobre el almirante imperial. Mi vacilación para unirme no es porque no crea que usted sea el heredero, es porque he navegado por la estructura política del pacto y he llegado a la posición en la que estoy hoy. Al unirme a usted perderé esta posición, lo que traería vergüenza sobre mí y mis hermanos Sangheili, ya que no habría logrado nada como el primer y único almirante imperial, dijo Shitan Haru a Tinre explicando su razonamiento. Ya veo, comenzó Axel, pero eso no es un problema. Si estás de acuerdo y juras por tu honor mantener nuestro acuerdo, una vez que la guerra termine te pondré a cargo de la totalidad de la flota Covenant restante, otorgándote más poder del que te dieron los jerarcas y una cantidad considerable de influencia política dentro del nuevo gobierno una vez que se establezca, ofreció Axel. El almirante imperial Shitan Haru Atinre se quedó en silencio por un momento considerando el acuerdo. No tenía ningún odio verdadero por los humanos además del hecho de que los jerarcas los consideraban herejes, pero ahora que había evidencia de que los jerarcas lo engañaron, no tenía ningún odio verdadero por los humanos. Y cuando fue derrotado, los humanos mostraron un sentido del honor al no matarlo directamente mientras estaba indefenso. Después de un largo silencio, Shitan Haru Atinre finalmente respondió. Acepto, Lord Protector, me uniré a usted y lo ayudaré, siempre y cuando respete nuestro acuerdo. Bien, y no te preocupes, honraré nuestro acuerdo siempre y cuando tú hagas lo mismo. Si veo alguna señal de que estás a punto de traicionarme, te mataré yo mismo. El rostro de Axel se oscureció por un momento, lo que hizo que incluso Shitan Haru Atinre experimentara una sensación de miedo por primera vez en su vida. Con eso fuera del camino, Axel había dejado 100 naves sobre el planeta, mientras llevaba el resto de regreso a Alta Caridad. Una vez que llegó a Alta Caridad, no perdió el tiempo y comenzó a usar la influencia de Shitan Haru Atinre para atraer más pactos para que se unieran a él. Conseguir que Shitan Haru Atinre se uniera a él fue un gran logro y estaba contento de no tener que enviarlo a reeducarse. N/A. Sí, el fin de la guerra está cerca, pero eso no significa el fin de la historia. Axel viajará a otra galaxia, ¿cómo lo hará? Tendrás que descubrirlo cuando llegue ese capítulo. Ahora, a votar. A continuación, se muestran los posibles nombres que representarán al nuevo gobierno que representará a todas las razas de la galaxia. Creo que estos son los nombres que representarán a todas las razas, sin inclinarse por ninguna raza en particular. Además, no voy a elegir un nombre loco, solo intento mantener las cosas simples. La ascendencia imperial señora, nos estamos acercando al lugar ahora, las tropas terrestres ya han asegurado una zona de aterrizaje para nosotros, informó el sargento Fige. Mientras la flota permanecía atrapada dentro del planeta, fueron atacados por fuerzas identificadas por logos como los Prometheans. En respuesta, la flota de exploración de la UNSC tomó represalias contra los Prometheans y comenzó a buscar una forma de abandonar el planeta. Catherine, que estaba a bordo de su nave de investigación, había captado una señal que la llevaría al núcleo del mundo. Sin embargo, cuando la nave de transporte aterrizó, tuvo una extraña sensación en el estómago que le decía que algo andaba mal. Cuando salió del transporte, fue llevada a la gran estructura Forerunner frente a ella. Dentro estaba un enorme artefacto Forerunner que parecía una gigantesca esfera negra con luces naranjas brillantes. La estructura parecía intacta, pero estaba extrañamente silenciosa, casi como si estuviera esperando. Cortana, comenzó Catherine, ¿qué estamos viendo? No lo sé, doctora Halsey, pero desde que entramos al planeta, he detectado que se me impide escanear ciertas partes del planeta. Creo que nos trajeron aquí a propósito, sugirió Cortana. Catherine volvió a mirar el artefacto con forma de esfera mientras pensaba qué hacer. A pesar de las muchas veces que exploró los mundos escudo y las instalaciones Forerunner, nunca la llevaron directamente a los controles principales de dicho mundo escudo o instalación. Ella y su equipo siempre tienen que realizar un escaneo profundo del área mientras exploran para encontrar la ubicación de la sala de control principal. Pero aquí, básicamente la llevaron a la sala de control principal, lo que probablemente explicaba por qué su intuición le decía que algo andaba mal.
Estoy de acuerdo, Cortana, no averigüemos qué es exactamente lo que nos atrae hasta aquí, dijo Catherine mientras se daba la vuelta para salir de la habitación. A pesar de su elección, no podía evitar querer averiguar qué se escondía dentro de esa esfera, pero también sabía que algunas cosas era mejor dejarlas envueltas en misterio. Además, doctora Halsey, he localizado la estructura que mantiene a la flota dentro del planeta, ya le he transmitido la información al capitán Cutter y se está llevando a cabo una operación para destruir la estructura, informó Cortana. ¿Qué tipo de estructura es? Preguntó Catherine en respuesta mientras subían al transporte. Cortana aclaró. El generador de pozo de gravedad es lo que mantiene a la flota atrapada en este planeta. Si lo destruimos, podremos escapar. Entendido, Cortana. Concentremos nuestros esfuerzos en ayudar en esa operación, sugirió Catherine mientras la nave de transporte comenzaba a ascender. La visión del paisaje artificial que se encogía bajo sus pies era impresionante, pero Catherine sabía que no había tiempo para el asombro. Estaban en una carrera contra el tiempo y, potencialmente, contra las fuerzas ocultas que intentaban manipular cada uno de sus movimientos. Doctora Halsey, acabo de recibir noticias del capitán Cutter. La operación ha comenzado y están encontrando una fuerte resistencia. La voz de Cortana resonó dentro de la nave. Sin embargo, han logrado hacer algunos avances. Catherine suspiró y apretó con más fuerza el borde de la consola. No era la primera vez que se enfrentaban a la tecnología Forerunner ni a sus guardianes, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Cómo están resistiendo nuestras tropas? Dadas las circunstancias, sorprendentemente bien, informó Cortana. Las fuerzas prometeicas parecen dispersas y descoordinadas. Ese fue otro factor extraño. Precursores o no, sus enemigos deberían haber estado mejor preparados y más organizados. Pero actuaban casi como si estuvieran siendo manipulados. Dentro de su Cryptum, el Urdidat estaba enojado porque su plan no funcionó. Subestimó a la IA humana, lo que le costó la oportunidad de ser libre. Las horas se convirtieron en días, con la flota luchando contra los Prometheans y el entorno mortal de Requiem. Una sensación de agotamiento se apoderó de ellos mientras luchaban incansablemente para destruir el generador del pozo de gravedad, mientras también buscaban una forma de neutralizar las fuerzas Promethean. Finalmente, en las primeras horas del cuarto día, una explosión sacudió el mundo artificial. Las comunicaciones de la nave del capitán Cutter confirmaron lo que Catherine esperaba. El generador del pozo de gravedad estaba destruido. Cortana, ¿cuál es nuestra situación actual? Preguntó Catherine mientras se estabilizaba tras el impacto de la explosión. Se ha producido una alteración significativa en el campo gravitatorio de Requiem, informó Cortana, con un tono de alivio en su voz. Nuestras naves deberían poder liberarse ahora. Bien, respondió Catherine mientras se conectaba con el puente del buque insignia del capitán Cutter. Capitán, ahora deberíamos poder abandonar el planeta, sugiero que lo hagamos rápidamente antes de que suframos más daños, sugirió Catherine. Entendido, respondió el capitán Cutter mientras se conectaba con todas las naves disponibles. Todos, prepárense para una evacuación inmediata. Cortana, trace un curso hacia el sistema controlado por el UNS más cercano. Sí, capitán, reconoció Cortana. Cuando las naves comenzaron a liberarse del campo gravitatorio de Requiem, fueron atacadas nuevamente por las fuerzas Promethean restantes. Sin embargo, esta vez sus ataques fueron descoordinados y casi desesperados. Parecían más interesados en detener su escape que en proteger el planeta en sí. Dentro del Cryptum, el Urdidat rugió de ira mientras su única oportunidad de libertad se esfumaba con los humanos. Solo pudo observar impotente cómo su flota se las arreglaba para escaparse de sus manos y desaparecer en el espacio. Mientras estaba a bordo de su nave, Catherine observó la imagen de Requiem que se alejaba mientras sentía que su cuerpo se volvía más ligero al escapar de su gravedad. Doctora Halsey. La voz de Cortana la llamó de vuelta a la realidad. Sí, Cortana. Respondió Catherine, su voz apenas por encima de un susurro. Solo iba a decir, que lo logramos. Catherine desvió la mirada hacia el avatar de Cortana antes de responder. Sí, lo logramos. Mientras tanto, en el frente de guerra Covenant, la flota combinada de la UNSC junto con el Covenant que se les unió estaban haciendo grandes progresos en todo el espacio Covenant. Con la incorporación del almirante imperial, más naves Covenant se habían unido a la UNSC y más Covenant finalmente comenzaban a ver y creer en la visión que Axel tenía de una galaxia unida. Como resultado de esto, Tel Badam de la casa de Badam había jurado lealtad a Axel.
Tel Badam estaba en el proceso de unir a todos los clanes Sangheili en Sangelios para formar una alianza que sería el nuevo órgano de gobierno de Sangelios. Axel siempre había imaginado esta forma de cooperación entre especies, donde antiguos enemigos podrían estar uno al lado del otro, luchando no desde una posición de odio sino de respeto y supervivencia compartidos. Mientras observaba a la flota Covenant uniéndose a ellos en formación, sintió una sensación de satisfacción en su corazón. La transformación no había sido fácil, e incluso ahora había muchos que dudaban de la sensatez de esta alianza. Pero para Axel, todo valió la pena para ver su visión hacerse realidad. Mientras tanto, en Sangelios, Tel Badam estaba uniendo a su propio pueblo bajo un solo estandarte. Mientras observaba a la asamblea reunida para escucharlo hablar, no pudo evitar sentirse orgulloso. Estos clanes Sangheili, que alguna vez estuvieron divididos, ahora estaban unidos bajo las espadas de Sangelios. Cuando empezó a hablar, su voz resonó por los pasillos y llegó a todos los oídos que lo escuchaban. Hermanos, comenzó, es hora de que dejemos de lado nuestras diferencias y superemos nuestros agravios pasados. El enemigo no distingue entre clanes. Solo nos ve como presas. Debemos permanecer unidos si queremos sobrevivir. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a la multitud reunida. Hemos formado una alianza con los humanos, continuó entre murmullos de aprobación y desacuerdo, y sé que esta decisión puede no ser del agrado de todos. Pero recuerden, ellos fueron quienes estuvieron a nuestro lado cuando enfrentamos nuestra hora más oscura. Han demostrado ser aliados dignos, y creo que es hora de que nosotros hagamos lo mismo. El discurso de Tel Badam resonó en muchos de los presentes, pero hubo una facción que cuestionó sus palabras. Los tradicionalistas, los que se aferraban a viejos rencores a pesar de los tiempos cambiantes. ¿No son ellos los que causaron nuestra caída? Gritó un anciano Sangheili entre la multitud, y su voz profunda resonó en el vasto salón. ¿Has olvidado cuántos de los nuestros murieron en sus manos? Tel Badam asintió solemnemente. No lo he olvidado, respondió en voz baja. Pero tampoco podemos olvidar cuántos de su especie murieron en la nuestra. Su respuesta fue recibida con silencio mientras continuaba. Nosotros también tenemos pecados. Debemos recordar lo que nos trajo aquí hoy, un enemigo común que busca destruir nuestra especie. Mientras nos aferremos a los rencores del pasado, le daremos ventaja a nuestro enemigo. Es hora de mirar hacia el futuro, un futuro en el que los Sangelios se mantengan fuertes y unidos, declaró Tel Badam, con una voz que resonaba con convicción. Apoyaremos a nuestros aliados, como ellos nos apoyaron a nosotros. Juntos, derrotaremos a quienes amenazan nuestra existencia. Uno por uno, los ancianos Sangheili dieron su aprobación a su apasionado discurso. Comprendieron que las viejas disputas debían dejarse de lado por su mundo. De regreso a bordo de la nave de Lunsk, Axel sonrió al recibir la transmisión de Tel Badam informándole del éxito de la asamblea. Cada mes que pasaba, se acercaban más a la victoria total. La guerra había entrado en sus últimos días, ya que el Covenant y las flotas de Lunsk habían subyugado a la mayoría de las colonias Covenant. Los leales bajo el mando del Profeta de la Verdad fueron derrotados rápidamente después de que el jefe maestro y el equipo azul abordaran la nave insignia del Profeta y la mataran. Después de su muerte, el equipo azul continuó matando a todos los Jiralanae que se cruzaron en su camino hasta que se quedaron sin munición. Y aún así, no se detuvieron, recogieron las armas de sus enemigos caídos y continuaron luchando hasta que el enemigo final cayó ante ellos. Una vez que se difundió la noticia de que los que ellos consideraban demonios habían matado a todos a bordo del buque insignia del profeta, incluido el profeta y el cacique Jiralanae, habían desmoralizado por completo a las flotas restantes que eran leales al profeta de la verdad. Todos estos eventos ocurrieron a la vez, incluida la caída de su mundo natal, y Doisak obligó a los Jiralanae a reconocer que estaban derrotados. Sin embargo, esto no se aplicó a todos. Los que no dejaron de luchar se unieron bajo el estandarte de Atriox y se negaron a rendirse ante los humanos. Algunos de los otros remanentes también se unieron a este grupo de piratas y clanes de asalto, creando una nueva confederación multiespecie llamada los Desterrados. Pero esta nueva confederación estaba a punto de durar poco, ya que Atriox, sus jefes de guerra y su flota de 400 naves se habían reunido en Malurok para consolidar su poder y establecer una fortaleza para comenzar a atacar los sistemas cercanos. Su plan era utilizar el planeta para ocultar su presencia, ya que se trataba de un mundo inhóspito que contenía numerosos atolones estériles. Sin embargo, debajo de la superficie hay ciudades laberínticas y complejos salones que albergaban a millones de personas con comodidad.
También existen grandes áreas urbanas y fortalezas en la superficie, pero Atriox y sus fuerzas se apoderaron rápidamente de ellas y crearon su principal fortaleza en la superficie del planeta. No se preocupó por los millones de personas que vivían debajo de la superficie y había llegado a un acuerdo con los líderes locales y las reinas de la colmena Ianme para no interferir entre sí. En la superficie, los desterrados habían comenzado a establecer bases y reunir sus fuerzas, sin saber del inminente ataque de Lunsk. Malurok estaba en los límites del espacio Covenant, por lo que no creían que el Lunsk los rastrearía hasta allí. Si tan solo supieran lo equivocados que estaban, entonces podrían haber durado un poco más. Mientras Atriox y sus jefes estaban en la superficie, en órbita la flota desterrada estaba en espera, observando cualquier nave enemiga y dando la bienvenida a cualquier otra nave que hubiera decidido unirse a ellos. Pero lo que apareció ante ellos no fue una flota amiga buscando ayuda, sino la totalidad de la 2D flota junto con el almirante imperial Shitan Haruatin Re, una flota Covenant combinada de 500 naves. A bordo de su nave insignia, Axel estaba de pie sobre la mesa holográfica, mirando la formación de la flota enemiga. Han cometido un error de cálculo, dijo. Su voz resonó en la consola de control mientras la tripulación pausaba sus actividades un momento para escuchar. Los desterrados creen que están a salvo aquí, en este rincón olvidado de Dios de la galaxia. Creen que estamos demasiado preocupados por nuestra victoria sobre las otras facciones del Covenant como para darnos cuenta de su pequeña reunión. Junto a él, el avatar holográfico del almirante imperial Shitan Haruatin Re asintió con la cabeza. Sus propios ojos se centraron en la formación enemiga. La alianza entre la UE y los Covenant leales restantes aún era reciente pero concreta. El almirante imperial se aseguró de que todos supieran quién estaba a cargo, manteniendo su trato con Axel, quien hasta ahora ha mantenido su trato. «Órdenes, señor». Omni, rompiendo el silencio que los había envuelto. Axel miró a Omni. «Ataque frontal total», ordenó. «Envíe la primera oleada de naves de transporte a la superficie escoltadas por 100 naves. Haga que la flota de Shitan flanquee desde estribor». Omni y los miembros de la tripulación entraron en acción, mientras sus órdenes se transmitían a toda la flota combinada al mismo tiempo. A medida que la flota avanzaba, una sensación de anticipación se extendió por todas las naves. En la mesa holográfica, la formación de la flota enemiga cambió cuando vieron la fuerza combinada UE Covenant. Su gran grupo de naves comenzó a dispersarse, esparciéndose en un intento de reaccionar y adaptarse a este ataque sorpresa. Axel observó sus movimientos de cerca y detectó una debilidad casi al instante. «Están en pánico», observó. «Utilicemos eso. Shitan, mantén la formación hasta que dé la señal». El avatar holográfico del almirante imperial respondió. «Entendido, Lord Protector». Mientras tanto, similar a la estrategia que había usado innumerables veces antes, las naves de transporte se habían movido de su posición detrás de la flota mientras 100 naves se separaban en una formación escalonada para protegerlas de ser atacadas. A medida que avanzaban, la flota enemiga parecía estar llena de incertidumbre. Su formación inicial se fracturó a medida que las distintas partes de la flota de los desterrados buscaban responder a las amenazas duales. Axel sonrió. Sí, habían previsto un conflicto, pero no uno de esta escala ni tan rápido. El pánico era evidente en su desorganización. Volvió a centrar su atención en la mesa holográfica y estudió el escenario, que cambiaba rápidamente. Sus dedos se movieron por la interfaz, marcando los puntos vulnerables de la línea enemiga y proyectando posibles patrones de movimiento. «Cambia de rumbo», ordenó con voz tranquila, aunque la tensión resonaba en el aire. «Desviad la mitad de nuestras fuerzas hacia su flanco izquierdo». Omni lo reconoció y transmitió sus órdenes de inmediato. En cuestión de momentos, la mitad de su flota atravesaba el vacío del espacio a una velocidad aterradora, en dirección al lado más débil de la formación enemiga. La reacción de la flota de los desterrados fue inmediata. Parte de su fuerza se movió para interceptar a las naves que se acercaban, estirando su ya tenue línea defensiva. Satisfecho con su respuesta, Axel le dio a Shitan la orden de avanzar. «Ahora», dijo. Sin decir palabra, Shitan dio la señal a su flota. Las naves Covenant restantes se separaron del cuerpo principal de su fuerza combinada y atravesaron el espacio hacia el flanco derecho expuesto de la flota de los desterrados. Los sonidos de las alarmas sonaron entre los desterrados mientras se apresuraban a contraatacar, la formación de su flota ahora estaba irremediablemente fracturada. Atriox y sus caciques en la superficie solo podían observar impotentes cómo su flota en órbita era eliminada sistemáticamente por la flota humana combinada.
A través de su vínculo neuronal, ordenó a los dos custodios guardianes que concentraran su ataque en el centro de la flota de los desterrados. Esto resultó ser el golpe final, ya que provocó que el centro colapsara en cuestión de minutos y dejó los flancos vulnerables al ataque. Mientras tanto, en la superficie, las tropas terrestres combinadas de Lunsky y el Covenant habían aterrizado en la superficie del planeta y se encontraron con la resistencia de los soldados Vanisek que los defendían. Atriox envió a todos sus Chieftains para defenderse esta invasión mientras él mismo también se unía a la batalla. Esta fue la última gran batalla de la guerra, lo que provocó que todos los soldados estuvieran decididos a poner fin de una vez por todas a este conflicto. Desde su posición privilegiada en órbita, Axel vigilaba a las tropas terrestres, con los ojos siguiendo los puntos que representaban a cada uno de sus soldados. «Divide y vencerás», murmuró para sí mismo, mientras sus dedos tecleaban órdenes en la mesa holográfica. Dividió las fuerzas desembarcadas en 3 grupos. Uno para enfrentarse a Atriox de frente, otro para flanquearlo desde el este y un tercero para barrer el acceso hacia el oeste. El ataque simultáneo dividiría aún más las defensas de los desterrados, ofreciendo una oportunidad para un golpe decisivo. La voz de Shitan se escuchó por el canal de comunicación. «La flota de los desterrados está paralizada», informó. El tono normalmente impasible del almirante estaba lleno de satisfacción. Después de todas sus pérdidas en la guerra, ahora estaba obteniendo incontables victorias. «Bien», dijo Axel. Cambió de canal y se conectó a la frecuencia de radio de sus unidades terrestres. Comandante llamó al general Caidón, a quien se le había confiado la tarea de liderar una parte de las fuerzas divididas en la superficie. «Proceda como estaba planeado. Bajaré en breve». Al salir del puente, Axel se dirigió a un hangar, donde abordó una nave de transporte que ya estaba preparada para su partida a la superficie. Con él en otra nave de transporte se encontraba Amer, quien fue ascendido de comandante del primer batallón robótico a comandante supremo de la SUGN, un rango equivalente al de un teniente general. Cuando el transporte salió del hangar, se dirigió hacia el planeta, pasando junto a los restos de las naves y cazas desterrados. Después de unos minutos, su nave de transporte aterrizó en medio de la batalla mientras las fuerzas de Atriox atacaban la línea del frente. Al salir del transporte, el general Caidón saludó a Axel. «Señor, los estamos deteniendo, pero Atriox y sus tropas de élite están intentando avanzar». Axel asintió. «Mantén la presión, me ocuparé de Atriox y terminaré esta batalla». «Sí, señor», respondió el general Caidón mientras continúa al mando de sus fuerzas. Mientras tanto, Axel se dirigió al frente con Amer y un batallón de MQ siguiéndolo. Mientras la batalla se desataba a su alrededor, Axel estaba parado frente a Atriox, que era más bajo que él, ya que Axel medía más de 11 pies de alto, mientras que Atriox medía solo 8 pies y 6 pulgadas. Si bien el cuerpo de Atriox era más grande que el de Axel ya que era Giralanae, debajo de su armadura, Axel tenía un cuerpo aumentado y mejorado, haciendo que incluso la fuerza de Atriox palideciera en comparación. En la mente de Atriox, sabía exactamente quién era la persona que estaba frente a él, ya que la armadura que llevaba era bien conocida por todos los miembros de los desterrados. «El mismísimo señor protector, no pensé que nos encontrarías tan rápido», afirmó Atriox, su tono tenía un pequeño dejo de sorpresa. «Un simple malentendido, Atriox. He estado siguiendo tus movimientos desde que nos llegó la noticia de la formación de los desterrados», respondió Axel. «Ya veo, debería haber sabido que no podía esconderme de ti». Atriox era consciente de que los desterrados estaban en inferioridad numérica en todos los sentidos posibles y su única esperanza de supervivencia era de poner las armas y rendirse. Pero Atriox no era de los que se dejaban vencer sin luchar. «Vayamos directo al grano, Atriox, eres un Giralanae poderoso e influyente y has demostrado tus habilidades en numerosas batallas. Por lo tanto, solo te lo pediré una vez. Baja tu arma y se te concederá misericordia». En respuesta a esto, Atriox había lanzado su martillo de gravedad hacia Axel, quien lo atrapó sin esfuerzo a mitad del golpe, su fuerza aumentada contrarrestó la fuerza bruta de Atriox. Atriox luchó contra el agarre de Axel, sus músculos se abultaron mientras intentaba tirar de su arma hacia atrás. «¿Olvidas, Atriox?», dijo Axel, todavía sosteniendo el martillo de gravedad en su lugar, «que no soy un hombre normal». Su casco se había vuelto translúcido por un momento, revelando su rostro mientras sus ojos miraban fijamente a los de Atriox, y por primera vez, Atriox sintió un hilo de miedo. En un movimiento repentino, Axel le arrebató el martillo a Atriox y lo hizo caer al suelo cerca de sus pies.
Te di la oportunidad de rendirte sin que te golpearan, Atriox, continuó Axel, pero decidiste rechazarla. Soltó el martillo y dio un paso atrás, distanciándose de su oponente. Atriox rugió de ira y se lanzó hacia adelante para recuperar su arma, pero recibió un uppercut que lo envió a 4 pies en el aire antes de caer de cara al suelo. No volveré a preguntar, advirtió Axel, de pie junto a Atriox. Ríndete ahora o vivirás una experiencia cercana a la muerte. Atriox gruñó por lo bajo, con el dolor y la humillación mezclados con la ira que bullía en su interior. Se levantó del suelo, tambaleándose ligeramente mientras estabilizaba su postura. Al ver esto, Axel tomó su martillo de gravedad y se lo devolvió, un gesto que reconocía la determinación del líder Hiralana y afirmaba aún más su propio dominio. Una vez más entonces ofreció Axel. Atriox recibió su martillo, con las manos apretadas alrededor del mango desgastado. Un destello de respeto pasó por los ojos de Atriox mientras miraba al humano. Sin embargo, este respeto duró poco, ya que la ira y el orgullo se apoderaron de él. Levantó su martillo por encima de su cabeza y lanzó un feroz grito de batalla que resonó en todo el campo de batalla. Esta vez, Axel esquivó el primer golpe de su martillo de gravedad y asestó otro golpe en el costado de Atriox. No pudo evitar notar que los golpes humanos eran más fuertes que cualquiera que hubiera recibido de su propia especie. Atriox gruñó de dolor y el impacto del golpe resonó en su cuerpo. Dio un paso atrás, intentando recuperar el equilibrio. Axel no le dio la oportunidad. Le dio una patada en el pecho y tiró al líder de los Hiralanae al suelo. El martillo se le escapó de las manos a Atriox y se deslizó unos metros más allá. Luchas con valentía, pero la ira nubla tu juicio, dijo Axel. ¿Cómo liderarás a tu gente si dejas que la ira te domine? Las palabras de Axel habían dolido más que sus golpes físicos. Tenía razón. Atriox había permitido que su ira y su frustración tomaran el control, se había dejado abrumar por ellas. Apretando los dientes, Atriox se levantó del suelo una vez más, negándose a permanecer en el suelo. Su costado palpitaba de dolor por los poderosos golpes de Axel, pero lo ignoró lo mejor que pudo. Se tambaleó hacia su arma y la recuperó una vez más de donde estaba en el campo de batalla. No te equivocas, admitió Atriox a regañadientes, con una voz que transmitía seguridad a pesar de su estado de debilidad. Pero no me rendiré. Atacó de nuevo a Axel, mostrando los dientes mientras blandía su martillo con una furia primaria. Pero a pesar de su determinación, el cansancio y el dolor comenzaban a pasar factura. Sus golpes, que antes eran poderosos, ahora eran lentos y predecibles. Axel esquivó el golpe sin esfuerzo, extendió una pierna y envió a Atriox al suelo. Axel dio un paso adelante y le puso una bota en el martillo a Atriox para evitar que lo recuperara una vez más. Tu determinación es encomiable, pero esta batalla ha terminado. Atriox se retorció bajo su pie, intentando levantarse, pero el peso de la fuerza aumentada de Axel lo detuvo. Gruñó, luchando contra el agarre del humano, sus garras se clavaron en la tierra quemada debajo de él. Para terminar, Axel agarró a Atriox por el cuello y lo sostuvo en el aire. Continuó apretándolo mientras observaba cómo Atriox luchaba por liberarse de su agarre. Axel continuó agarrándolo por el cuello y apretándolo hasta que pudo ver a Atriox caer inconsciente. Lo último que vio Atriox fue una luz brillante antes de que perdiera la conciencia. Fue como si hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte. Con su muerte, la batalla fue una sola y sus fuerzas fueron derrotadas por completo. Después de unas horas, las otras batallas en todo el planeta también habían terminado, con el Unsk proclamando la victoria y la última resistencia de los desterrados colapsando. La batalla final de la larga guerra ya había terminado, y ahora era el momento de que Axel diera la noticia a todo el mundo.